Vamos a ver en este vídeo el ajuste de una serie de ecuaciones químicas muy facilitas. Y empezamos por la reacción que ocurre entre el calcio y el oxígeno, para dar una sustancia química que seguro que ya conoces, que es el óxido de calcio. Voy a escribir en primer lugar los reactivos, que son el calcio y el oxígeno. Son las dos sustancias que necesitamos para obtener óxido de calcio. Escribo la flechita que me indica el sentido de avance de la reacción y escribo, para terminar, el óxido de calcio, que recuerdas, lo hemos estudiado, es un compuesto binario de oxígeno y tiene por fórmula química CaO. En primer lugar, te recomiendo que atentamente observes las fórmulas químicas de las sustancias que están implicadas en esta reacción. Ya sabes que en una molécula de oxígeno tenemos dos átomos. Puesto que en la fórmula del óxido de calcio solamente hay un oxígeno, me temo que vamos a tener que escribir delante de la fórmula un 2. Y de esta manera ya tendríamos ajustado el oxígeno. Estos coeficientes ya no los puedo cambiar. Ni este 2 ni este 1, que está ahí aunque no se coloca el 1, ya no los puedo modificar. Y fíjate que de esta manera casi hemos terminado. Solo nos queda ajustar el calcio. He colocado un 2 delante del calcio y entonces aquí tengo que situar un 2. Pues ya hemos terminado. Esta sería la ecuación química ajustada de la síntesis del óxido de calcio. La siguiente reacción que vamos a estudiar es la reacción de descomposición del peróxido de hidrógeno. Seguro que en alguna ocasión te has tenido que añadir agua oxigenada a alguna herida para evitar que se te infecte. El agua oxigenada es el nombre comercial de un preparado que nos venden en la farmacia para desinfectar debido a su poder oxidante. Cuando actúa el peróxido de hidrógeno, esta sustancia lo que ocurre es que se transforma, se descompone, produciendo agua y oxígeno. Pues eso es lo que vamos a hacer, escribir la reacción de descomposición del peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno respondía a la fórmula H2O2, es un peróxido, y en los productos de reacción debemos de escribir la fórmula del agua y la fórmula del oxígeno. Pues vamos a tratar de ajustar esta ecuación química. Podemos comprobar fácilmente que esta ecuación química no está ajustada. Solo tenemos que contar los átomos de oxígeno en los reactivos y yo cuento 2, y en los productos yo cuento 3. 2 y 1 son 3. Por lo tanto, claramente esta ecuación química no está ajustada. Te voy a proponer una manera de ajustarla un poco rara. Fíjate que voy a multiplicar delante del oxígeno, voy a colocar un medio. Voy a multiplicar por 2, que es el número que figura como subíndice de la molécula de oxígeno, por un medio. Y tú sabes que un medio por 2 es igual a 1. Es decir, que esto representa media molécula de oxígeno, que evidentemente no tiene significado químico. Media molécula no puedo tener media molécula. Sin embargo, un medio de O2 lo que representa, esa media molécula, lo que representa es un átomo de oxígeno. Pues este átomo de oxígeno más este otro suman 2. Y por lo tanto, con ese 1 medio y este 1 delante de la molécula de agua, estaría ajustado el elemento químico oxígeno. En cuanto al hidrógeno, pues tengo 2 en los reactivos y 2 en los productos, porque ya sabes que una molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno. Ahora, con esos coeficientes estequiométricos, la ecuación estaría ajustada. Pero tenemos un procedimiento para eliminar ese coeficiente estequiométrico escrito en forma de fracción, y es simplemente multiplicando todos los coeficientes estequiométricos, por ejemplo, por 2. Y si lo hago, tendré que 2 de peróxido de hidrógeno se descomponen formando 2 moléculas de agua y una molécula de oxígeno, que eso sí tiene significado químico. Estuvimos estudiando el otro día la reacción de un ácido, como es el ácido clorhídrico, con un metal, con el zinc. Y estuvimos viendo que, consecuencia de esa reacción química, se formaba
hidrógeno, unas burbujitas de hidrógeno que nos informaban de que esa reacción estaba ocurriendo. Vamos a escribir esta ecuación y la vamos a ajustar. Los reactivos son el ácido clorhídrico acuoso, es decir, una disolución acuosa de cloruro de hidrógeno, y el elemento químico zinc, que es un sólido a temperatura ambiente. La flechita que me indica el avance de reacción y las sustancias que se generan en esta reacción, que son el cloruro de zinc y que se quedará disuelto en la disolución acuosa, más el hidrógeno molecular que se genera como sustancia gaseosa. Observa que te he escrito justo detrás de cada fórmula el estado de agregación de las sustancias. AC significa que la disolución, que se trata de un reactivo que se encuentra en disolución, el zinc una S que representa el estado sólido y la G representa que se genera un gas. Te recomiendo que el primer paso siempre sea el mismo y es fijarte en las fórmulas químicas de la sustancia. Y observa que aquí tenemos la primera pista. En el cloruro de zinc tenemos 2 cloros y en el ácido clorhídrico solamente tengo 1. Por lo tanto, parece claro que debo de colocar delante un 2 al ácido clorhídrico y de esta manera el cloro estaría ajustado. Pero es que de esa manera también tengo ajustado el elemento químico hidrógeno. 2 hidrógenos en los reactivos, 2 hidrógenos en los productos. Y el zinc también está ajustado, uno de zinc y otro de zinc. Por lo tanto, los coeficientes estequiométricos se quedarían así. Solamente había que colocar un 2 delante del ácido clorhídrico para que su ecuación química estuviera ajustada. Pasamos a la reacción de descomposición de una sal que no hemos estudiado este curso todavía, como es el clorato de potasio. Esta se descompone en una sal binaria que sí hemos trabajado, que es el cloruro de potasio y el oxígeno. Bueno, pues fíjate, como siempre te decía que te fijes en las fórmulas de la sustancia y observa que por una parte tenemos la cantidad de potasio, parece que la tenemos ajustada, tengo un potasio y aquí también, un cloro en los reactivos y un cloro en los productos, salvo me queda por ajustar bien el elemento químico oxígeno, que tenemos 3 átomos en los reactivos y 2 en los productos. Pues tengo que buscar un número que al multiplicarlo por 2 me dé 3 y ese es el número 3 medios. Fíjate que si yo multiplico 3 medios por 2, efectivamente el resultado de la operación es 3, 2 y el 2 se me iría y me quedaría un 3. Es decir, que colocando como coeficiente estequiométrico del oxígeno el número 3 medios, la reacción química estaría ajustada, ¿de acuerdo? ¿Cómo quito ese 3 medios y lo convierto en un número entero? No tendríamos por qué hacerlo, pero si quisiéramos expresarla con coeficientes estequiométricos que no sean fraccionarios, entonces deberíamos de multiplicar todos los coeficientes estequiométricos por 2. Y eso me quedaría lo siguiente. 2 de clorato de potasio se descomponen formando 2 de cloruro de potasio y 3 moléculas de oxígeno. Esta reacción sigue estando ajustada. Fíjate que ahora podemos contar perfectamente 2 de potasio y aquí 2 de potasio, con lo cual el potasio estaría ajustado. 2 de cloro y 2 de cloro. Y por último, fíjate, 3 por 2 son 6 átomos de oxígeno. Pues aquí tenemos 3 moléculas de oxígeno que aportan 6 átomos de oxígeno. Es decir, que con estos coeficientes estequiométricos la reacción de descomposición del clorato de potasio estaría ahí perfectamente ajustada. Pasamos ahora a una reacción de síntesis de una sustancia química, un compuesto químico que es el cloruro de hidrógeno. Ya sabes que la fórmula de esta sustancia es HCl. Muy bien, pues ¿cuáles serían las sustancias químicas que necesitamos para esta síntesis? Pues evidentemente los elementos químicos hidrógeno, que ya sabes que su fórmula química es H2, y la sustancia química cloro gaseoso. Las sustancias
que se generan, la única sustancia que se genera como producto de reacción es el cloruro de hidrógeno, que también a temperatura ambiente sería una sustancia gaseosa. Muy bien, ¿está ajustada? Pues evidentemente no está ajustada, porque yo veo aquí rápidamente que en los reactivos tengo 2 hidrógenos y en los productos solamente tengo 1. Además, tengo 2 cloros en los reactivos y un solo cloro en los productos. Pues parece que el ajuste va a ser muy rápido. Simplemente colocando un 2 delante del cloruro de hidrógeno, la ecuación química está ajustada. Vamos a ajustar la ecuación química de combustión de un glúcido muy importante con 6 átomos de carbono, que seguro que pues, en otras asignaturas como en biología seguro que te ha salido. La glucosa responde a la fórmula molecular C6H12O6, por lo tanto se trata de un monosacárido, una molécula con 6 átomos de carbono, con 12 átomos de hidrógeno y con 6 átomos de oxígeno. Bueno, pues voy a escribir en primer lugar el C6H12O6, que representa la molécula de glucosa, y la colocaré como reactivo. La reacción de combustión puede ocurrir con oxígeno o sin oxígeno. En este caso vamos a realizar la combustión con oxígeno. Pues voy a colocar el O2 como reactivo para que reaccione con la molécula de glucosa. Y como productos serán el dióxido de carbono y la molécula de agua, H2O. Muy bien, pues yo te recomiendo que este ajuste lo empieces por el elemento químico carbono. No hay por qué hacerlo de esa manera, pero seguro que si lo haces así se facilita bastante el ajuste. Fíjate, en la molécula de glucosa tenemos 6 átomos de carbono y en el CO2, en el dióxido de carbono, solamente hay un átomo de carbono. Observa que el agua no aporta carbono. Es decir, que todo el carbono que tenemos en la glucosa termina formando dióxido de carbono como producto de reacción. Pues si hay 6 átomos de carbono en una molécula, necesito 6 moléculas de dióxido de carbono. Por lo tanto, voy a escribir delante del CO2 un 6 como coeficiente estequiométrico y voy a marcar justo debajo del carbono de que ya he ajustado este elemento. Pasamos al elemento químico hidrógeno. Observa que tenemos hidrógeno en los reactivos y tengo 12 átomos de hidrógeno en la molécula de glucosa y me voy a buscar el hidrógeno en los productos y solamente hay hidrógeno en la molécula de agua. Como tengo que colocar 12 átomos de hidrógeno y tengo 2 en una molécula de agua, necesito 6 moléculas de agua porque 6 por 2 suman 12. 12 en los reactivos, 12 en los productos. Con lo cual ya tenemos ajustado el carbono y el hidrógeno. Y ahora fíjate, en los productos, al colocar el 6 delante del CO2 y el 6 delante del agua, esos números ya no los puedo cambiar. Por lo tanto, ya puedo contar oxígenos en los productos. Fíjate, 6 por 2 suman 12 y otros 6 que tengo en la molécula de agua suman un total de 18 átomos de oxígeno en los productos. Pues tengo que tener 18 en los reactivos. Fíjate que la molécula de glucosa ya aporta 6. Por lo tanto, si a esos 18 le restamos estos 6 que están en la molécula de glucosa, necesito 12. Y como cada molécula de oxígeno aporta 2, con 6 moléculas de oxígeno ya tendría esos 12 que necesito. Vamos a contar y empezamos por el carbono. En la molécula de glucosa tengo 6 y tengo 6 moléculas de CO2, por lo tanto tendríamos ajustado el carbono. Pasamos al hidrógeno. 12 hidrógenos y en los productos tengo 6 moléculas de agua que aportan 12 átomos de hidrógeno. Y para terminar, el oxígeno. 6 por 2 suman 12 y otros 6 son 18. 6 por 2 son 12 y estos 6, 18.
De esta manera, la ecuación química está perfectamente ajustada.